Buen día, bendiciones. Comenzamos un nuevo devocional. eh, por este nuevo método que el Señor nos dio. Y bueno, a medida que se vayan conectando, vamos a ir arrancando. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Eh, Vamos a ir arrancando, vamos a hacer una oración. El domingo el pastor nos compartía la palabra de el despertar de los hijos pródigos, ¿no? Y una palabra que tanto nos puede hablar tanto de los hijos pródigos que están perdidos fuera y dentro de la casa. Y la verdad que es una palabra que a mí en lo personal me encanta. Y Y bueno, nada, vamos a hacer una pequeña oración, así arrancamos eh, y podemos comenzar. Padre Santo, Padre amado, Señor, te doy gracias, Jesús, por este día. Gracias, Jesús, por habernos despertado un día más, Señor, por haber renovado tus misericordias hacia nuestra vida, Jesús. Espíritu Santo, te pido que seas tú, papá, quien nos hable en esta palabra, Señor, los que lo van a ver ahora y los que lo van a ver más tarde, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo, te doy las gracias, Señor. Padre amado, por esta palabra, Jesús. Señor, sé tú hablando a través de ella, Espíritu de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, trae ese despertar hacia nuestras vidas. Trae ese despertar para esos hijos pródigos que están dentro de la casa y para aquellos que están fuera, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy las gracias, Señor. Padre, háblanos, Padre amado, y sé tú, Señor, ministrando nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy un poquito resfriada. Buen día, Ariel Zapacosta. Bendiciones. Y bueno, vamos a comenzar con esta palabra, ¿no? Y el pastor hablaba sobre el hijo pródigo, sobre el despertar, ¿no?, de esos hijos pródigos. Y muchas veces podemos ser un hijo pródigo dentro de la casa y muchas veces podemos ser un hijo pródigo que está fuera de la casa. En esta historia habla de dos hijos, no habla de uno. Y vamos a leer Lucas 15, 11, que es donde está esta historia muy hermosa, demasiado. Creo que es una de las historias que más a mí me gusta, me impacta, porque veo reflejado el amor de un padre, veo reflejado la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Aunque le fallemos, aunque muchas veces seamos como ese hijo pródigo. Y esto nos enseña que siempre y cuando nuestro corazón esté arrepentido y queramos volver a los brazos del Padre, Él nos está esperando con los brazos abiertos. Vamos a... Pero bueno, vamos a empezar a leer. Dice, parábola del hijo pródigo. Dice, versículo 11, Lucas 15, versículo 11. Y Jesús estaba dando, ¿no?, estas parábolas y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, acá vemos que está hablando de dos hijos, no dice que tenía uno y este separado. Estamos viendo que habla de dos hijos. Y dice,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello? Y le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que había consumido tus bienes, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este mi hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Acá leímos toda la historia. La decidí leer así y ahora la vamos a ir viendo de a poco. Hola Marce, bendiciones. Mirta, bendiciones. Espero que se encuentren bien. Y yo ponía, ¿no? Primeramente, que había dos hijos perdidos. Que esta historia está hablando de dos hijos, uno que estaba fuera de la casa y otro dentro. Y podemos ver que el hijo menor, quien es quien se va de la casa, el pastor hablaba sobre que ese hijo deshonró a su padre, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, las pertenencias, los bienes, no sé la palabra, los bienes se repartían cuando el padre estaba muerto. Y este hijo pidió los bienes, o sea, con su padre vivo. Y entonces hubo una deshonra de parte de él hacia su padre. Y yo puse que en ese momento, ahí es cuando algo se rompió. Algo rompió con su padre. Rompió esa relación que tenía con su padre, ese vínculo que él tenía con su padre. Y tal vez no es que se levantó. El otro día la escuchaba a Gaby Ontivero en el anexo y decía y que tenía razón, porque no es que se levantó él un día y dijo: tengo ganas de irme a mi casa, y se fue, sino que había algo que en su corazón ya venía trabajando y había algo que ya él estaba pensando. Y entonces era algo que ya él tenía en su corazón, y al tenerlo en su corazón él estaba por ahí lastimado. No lo sabemos porque no lo dice, no dice el por qué decidió pedirle los bienes e irse de su casa. Hola Gise. Y bueno,
Y dice que entonces le pidió los bienes y se fue. Entonces yo creo que ahí es cuando algo se rompió, cuando él fue y rompió ese vínculo con su padre. Y muchas veces nos sucede esto. Rompemos el vínculo con nuestro padre, rompemos esa relación, ya no sentimos ese amor. Pero esta me gusta porque en la palabra, en el versículo 12, que dice que el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que el padre le repartió los bienes. O sea, acá no vemos ningún tipo de discusión, no vemos que el padre se negó, no vemos que el padre dijo, no, porque todavía estoy vivo, si te querés ir andate, pero conseguí tu plata. Acá vemos que dice y le repartió los bienes, así como, sí. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y vemos que el Padre le repartió los bienes. Y acá hemos representado a Dios, a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el Señor cuando nos alejamos, el Señor no es un Dios que nos recrimina o Él nos da completa libertad para que hagamos lo que queramos. Y dice que no muchos días después, juntándolo todo, se fue y desperdició todo perdidamente. Y dice que luego de malgastar todo, porque dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, todo lo que él tenía lo perdió, lo malgastó. El pastor hablaba que el significado de los hijos pródigos era una persona que desperdicia y malgasta sus bienes de mal manera. Entonces, dice que este joven perdió todo, malgastó todo. Y dice que una vez que perdió todo, vino hambre encima donde él estaba. Y dice, y deseaba, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y acá veía cómo el pastor decía de que como él teniéndolo todo, porque él en la casa de su padre tenía todo, tenía criados, o sea, había gente que le servía a él, y cómo teniendo todo, perdió todo, se decidió irse de la casa de su padre donde estaba cómodo, donde tenía todo, no le faltaba nada. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y yo decía, wow, o sea, realmente tocó fondo, realmente tocó fondo. Porque llegar al punto de... el pastor decía que allá, en el tiempo de los judíos, o sea, el cerdo como que no estaba bien visto para ellos. Era como, según la ley, había ciertos animales que no se podían ni tocar, ni comer, ni nada, y entre allá arriba estaba el cerdo. Entonces era como que, o sea, llegó a tocar fondo, ya era mal visto, estaba humillado, avergonzado, porque por haber abandonado la casa del padre. Había tocado fondo una vez que se había ido de la casa del padre. Donde lo tenía todo, donde podía encontrar todo, donde podía encontrar a su padre, donde podía estar con su padre si necesitaba algo. Y se fue y decidió malgastar todo y tocar fondo. ¿Y cuántas veces nos vamos, nos hemos ido de la casa de nuestro padre? A mí me pasó personalmente un poco antes de la pandemia, digamos en el 2019, decidí ya como no, no prestar la atención a la iglesia. Decía que cuando arrancó el 2020 todavía, dije que, y vino la pandemia, me pude como desligar completamente.
y decía que nunca más iba a volver a una iglesia, que no pensaba volver a pisar una iglesia, que yo no quería, que me había cansado de haber vivido según como Dios mandaba, que yo me había cansado de vivir como las personas me decían que tenía que vivir, de verme siempre como intentar no equivocarme y, y me alejé y cuando comenzamos acá en camino me costó muchísimo porque no quería saber nada realmente. No quería que nadie se me acerque, no quería que nadie nada porque no quería simplemente y, y aún así después de tiempo de haber estado alejada, llegó un punto en el que toqué fondo, como este hijo pródigo. Llega un punto en el que tal vez no pasé hambre, como este hijo pródigo. Tal vez tenía mi casa, pero no estaba en la casa de mi padre. Y, y pasé hambre, digamos, espiritual. Llegó un punto en el que era todas las noches llorar y llorar y llorar y no encontrar consuelo. Había un vacío tan grande en mi corazón que no había nada que lo llene. Buscaba llenarlo con tantas cosas y nada lo podía. Y cada vez me sentía peor encima. Cada vez que yo intentaba hacer algo para sentirme bien, me sentía peor. Y en el fondo yo sabía dónde tenía que estar. Y en el fondo yo sabía dónde estaba la respuesta y dónde tenía que ir. Pero muchas veces somos como este hijo y decimos, prefiero hacer mi camino, prefiero vivir mi vida. Y yo dije eso, quiero hacer mi camino, quiero vivir mi vida como yo quiero, como una más de las chicas normales, decía. Y me di cuenta que ese no era mi lugar. Me di cuenta que mi lugar es en la casa de mi papá. Y que él me estaba esperando con los brazos abiertos. Y que él me perdonó todas las cosas. Y eso vamos a verlo más adelante. Entonces este hijo pródigo estaba, ya había malgastado todo, ya estaba humillado, avergonzado por haber abandonado la casa del padre. Y en el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y en este versículo digo, vemos el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Y este hijo dijo, volviendo en sí, fue como si él estuviera, no sé, viviendo como un sueño, si estuviese viviendo como una, como si no, como si no fuera él o estuviese cegado, porque dice, y volviendo en sí, como diciendo, ¿qué? Y decía, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fue como si él hubiese despertado de un sueño, como si se hubiese despertado y hubiese dicho, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, yo estaba en la casa de mi papá lo más cómodo, estaba, o sea, tenía todo, no me faltaba nada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces vemos que este hijo tiene se despertó, es como si tuviese un sueño y se despertó, dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y vemos ese arrepentimiento, que hay arrepentimiento. Y ese arrepentimiento trajo un cambio de perspectiva, de decir como, no tendría que estar acá yo. Y es como les contaba que a mí me pasaba, llegó un punto en el que toqué fondo que dije, ya está, basta, o sea, no quiero seguir más así, no quiero vivir más así. Porque muchas veces estamos cegados o como que no vemos cómo estamos viviendo y tenemos la respuesta enfrente de nosotros, tenemos al Señor, a ese Padre esperándonos con los brazos abiertos y decimos como, y seguimos como encapsulados en nuestra idea, en nuestro camino y no nos damos cuenta que el Señor nos está esperando con los brazos abiertos para que nos arrepentamos y corramos hacia Él como este hijo.
Y dice, me levantaré y mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y acá este hijo venía a mi mente, ¿no? De que acá este hijo dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y muchas veces también en nuestra vida quiero compartirles, no sé qué es, 52, quiero compartirles que muchas veces a nuestra vida viene como esa autocondenación, que decimos, mira lo que hice, oh, tipo, metí la pata mal y a mí me ha pasado, y el Señor trató mucho eso en mi vida, que me equivocaba y estaba como este hijo pródigo y no volvía. Y es cuando más nos equivocamos, cuando más estamos mal, es cuando más nos tenemos que acercar a nuestro Padre. Es cuando más nos está esperando para decirnos, no pasa nada, tranquila, acá estoy. Y muchas veces decimos, ya no soy digna de ser llamada tu hija. Ya no soy digna de ser llamada tu hija. Y nos sentimos como ese hijo pródigo. Y el Señor actúa como este padre. Y dice, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Acá vemos que dice, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Quién lo vio primero? El padre al hijo. Y fue movido a misericordia, y corrió. Dice que el padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y yo decía, wow, porque tantas veces estamos tan lejos del Padre y el Padre nos está esperando. Y este Padre, como decía el pastor, lo estuvo esperando, cada día esperaba a ese hijo. Y ese Padre corrió hacia él, corrió y lo abrazó sucio porque se olía a cerdo, olía, no me imagino el olor que debía tener. Y lo abrazó, no es que le dijo, anda a lavarte y después te abrazó, no, lo abrazó y lo besó. Y esa es nuestra condición muchas veces cuando llegamos a Cristo, a nuestro Padre. Estamos sucios, eh, gastamos todo, no tenemos nada que darle. Porque encima este hijo volvió no teniendo nada, solamente con un arrepentimiento. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzad sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El cielo hace fiesta cada vez que un hijo se vuelve a la casa de su padre. Y déjame decirte que si estás lejos, si te alejaste de la casa de papá, nunca es tarde. La otra vez hablaba con un chico que lo había invitado al retiro y me decía, no, pero yo es un montón que no voy a la iglesia, ¿no? ¿Cómo voy a caer así? Yo decía, que no importa el tiempo que no hayas venido, no importa hace cuánto no venís. O sea, el Señor te sigue esperando, el Señor te está esperando, nadie te va a juzgar, porque yo creo que este padre había dicho, nadie, o sea, yo lo perdoné, ya está, nadie habla más nada. Una vez que el padre lo perdonó, ya está. Y nosotros debemos buscar eso, el perdón del padre. Y el padre nos perdona. Y dice,
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y acá podemos ver cómo este hijo, estando en la casa, estaba perdido. Cómo este hijo, estando en la casa, estaba tan lejos del corazón de su padre. Porque le importó más lo material, le importó más lo que el padre le podía dar que el corazón de su padre, que su hermano. Porque creo que uno como hermano, si un hijo se va, se pierde, debemos ir a buscarlo. Y si un hijo, hacia hoy hay un hijo pródigo que está fuera de la casa de nuestro padre, como hermanos, no seamos como este hijo pródigo, como este otro hijo pródigo que estaba dentro de la casa, sino que podamos ir a buscarlo y regocijarnos cuando él viene, cuando este hijo vuelva. El hermano mayor representa que muchas veces podemos estar en la iglesia, servir, estar en todo, metido todo en la iglesia, pero tener nuestro corazón tan lejos del Padre, porque él no lo conocía verdaderamente a su Padre. Porque este Padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Como diciendo, no me tenés que pedir un cabrito, porque es tuyo. El hijo no comprendía que él era el hijo del Padre. Y que no se trataba de una competencia con su hermano, sino que él era el hijo y que su corazón tenía que estar alineado con el del Padre. Y, y tal vez en vez de haberse quedado en la casa de su padre, tendría que haber salido a buscar a su hermano. Y el Señor hablaba de esto, ¿no? De que muchas veces podemos también estar dentro de la casa, podemos estar sirviendo, podemos estar a full con todo, pero nuestro corazón está tan lejos del Padre. Nuestro corazón está tan lejos que vemos otras cosas en vez de ver lo que verdaderamente se había encontrado ese día, lo que verdaderamente había pasado. ¿Por qué era esa fiesta? Él vio que en esa fiesta de la gracia, porque esa fiesta representa la gracia de Dios en nuestras vidas, pero escuchaba la otra vez una prédica hace unos días que decía que en esta fiesta que representaba la gracia de Jesús, de Dios hacia nuestras vidas, del Padre hacia nuestras vidas, que la gracia no era gratis, que nos podemos equivocar y podemos volver porque Dios nos ama, es un Dios de amor, de perdón y de gracia, pero que esa gracia no fue gratis. En esta fiesta algo tuvo que morir. ¿Y qué tuvo que morir? El becerro. El becerro tuvo que morir. Y esto representa a Dios, a Jesús y a nosotros. Para que el Señor haya encontrado gracia, para que Dios se hubiese apiadado a nosotros, haya tenido esa compasión, tuvo que enviar a Jesús a morir por nosotros. Acá vemos reflejado
a Jesús. Jesús en esta historia estaba hablando de Él, de que Él iba a morir por nosotros, para que nosotros los hijos pródigos nos reencontremos con el Padre. Jesús, sin que se dieran cuenta, estaba hablando de que Él iba a morir para que nosotros nos reencontremos con el Padre, para que volvamos a esa casa, para que podamos correr a los brazos del Padre. Y Él estuvo dispuesto a morir para que volvamos a alinear nuestro corazón con el Padre, para que volvamos una y otra vez a los brazos del Padre. No importa que nos equivoquemos, el Padre siempre nos está esperando. Y quería dejarlos con esto, ¿no? Y quería hacer una pregunta que decía, ¿quién soy yo? ¿O quién sos vos en esta historia? Si sos el hermano menor que te fuiste, desperdiciaste todo y estás tocando fondo, y te alejaste de la casa de tu padre, no importa, no importa, nadie te va a juzgar, solamente tenés que arrepentirte y volver a casa, porque papá te está esperando con los brazos abiertos. Y si estás en una situación que estás tocando fondo, que no encontrás salida, que ya no sabes qué hacer, solamente vuelve a casa, porque papá te está esperando. Y si somos como el hermano mayor, que estábamos dentro de la casa, pero nuestro corazón estaba tan lejos del Padre, es hora de que tengamos ese despertar, que volvamos en sí, como el hijo menor, y que nuestro corazón se alinee con el Padre, y que volvamos a alinearnos con el Padre, y que podamos entrar a esa fiesta, porque dice que el hijo mayor no entró a la fiesta, que se quedó afuera. No sabemos si luego entró después de la conversación de su padre, no se sabe eso, pero que podamos entrar a la fiesta, que podamos entrar a esa fiesta, regocijarnos junto con nuestro padre por el hijo que volvió, por nuestro hermano que volvió. Y en ambos casos, que ambos estaban perdidos, su padre los amaba por igual a los dos. No amó más a uno que a otro, los amaba a los dos por igual. Y quiero dejarlos con esto y ya a cerrar y decirles eso. Nunca es tarde para volvernos, tanto estemos fuera como dentro de la casa. Es una palabra que a mí me encanta porque me veo reflejada en tantas cosas con esta historia. Y veo el amor. Y me emociona tanto porque es como hermoso saber que el Señor nos sigue esperando siempre, que no se cansa de recibirnos. ¿Qué les parece si oramos y ya terminamos? Padre Santo, Padre amado, Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para poder reconciliarnos con el Padre. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu gracia, por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que has hecho por nosotros. Y Señor, te pido si hoy están esos hijos pródigos fuera de tu casa, fuera de casa, que podamos ser hermanos que puedan ir a buscarlos. Y que podamos ser hermanos que corramos hacia ellos, Señor. Y no seamos como ese hermano mayor que se quedó en su casa. Padre Santo, y te pido si hoy hay algún hijo pródigo que está tocando fondo, que se encuentra en el estado como este hijo, el menor. Te pido, Señor, que tú traigas ese despertar, que lo hagas volver en sí y que pueda volver a tu casa. Y te pido, Señor, por si hay hijos pródigos dentro de tu casa, Señor, trae ese despertar y ayúdanos, Señor.
Jehová, que podamos alinear nuestro corazón con el tuyo y que podamos, Señor, ser ese hijo, Señor, y reconocer y saber, Señor, quiénes somos y tomar esa identidad, Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y te pido, Señor, para que tú nos bendigas lo que queda de este día, Señor, y que, Señor, tú nos hayas hablado en esta palabra, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, son 16. Espero que les haya sido de bendición esta palabra. Recuerden que, bueno, mañana tenemos nuestro culto a las 10 y hoy a las 5 vamos a estar los jóvenes, así que si hay algún joven, invítenlo. Si hay algún joven que está como ese hijo pródigo, hay que traerlo. Y grandes también. Así que bendiciones y nos vemos mañana.